ahora sí, ya estamos saliendo en vivo por YouTube, y queremos darle la bienvenida a todos los que se están conectando. En primer lugar, agradecer a todos los que se hacen un tiempo para conectarse y compartir con nosotros estas charlas, estos webinars de Digimed y Medigen. Quiero darle las gracias a la doctora Carolina Sender, a la doctora Silvia Carbonani y a Miguel Ariel por estar hoy acá, por compartir parte de su conocimiento y también entregarnos su tiempo y acortar esta distancia social que estamos manteniendo. Aprovecho porque algunos ya nos han consultado y pensaron que era una imagen o un video de fondo. Los equipos que están viendo son del showroom de Digimed, de la sede Capital, en Capital Federal, en Buenos Aires. Y es una linda oportunidad para mostrar que los equipos están acá disponibles para cuando volvamos a la nueva normalidad que tengamos en un tiempo y puedan pasar y conocer los equipos. Allá en Rosario también tenemos una sede y también hay equipos para pasar a conocer y a comparar, probar. Así que, bueno, hecha la presentación y viendo que todavía sigue subiendo el contador, ya te doy paso, Miguel, para que presentes cuál va a ser la charla de hoy. Bueno, muchas gracias. Empiezo nomás, estamos con Sí. disponible técnicamente, ya. Gustavo. Sí. Perfecto. Bueno, otra vez gracias a todos los que se han inscrito a esta serie de webinar combinada de Medigen y Digimed. Les agradecemos mucho. Vamos a hacer una presentación corta en función de que la charla de hoy tiene sus aristas y puede extenderse y a lo mejor se pueden resolver algún tipo de dudas o consultas que tengan los inscriptos. Agradecer nuevamente, seguramente en este momento hay muchos de los inscriptos han presenciado el webinar de la semana pasada de arritmias fetales, con el doctor Argüello, también cardiólogo fetal e infantil de nuestro staff de Medigen aquí en Rosario. Yo tengo la sensación cuando veo estos webinars de que todas las mujeres salen bien y que los hombres somos como fotocarnet. Nos miramos así. Ese es un problema. Pero bueno, vos nos zafaste, Gustavo. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Yo les quisiera presentar a la doctora Carolina Sender, ecografista obstétrica, ecografista general, pero nosotros nos dedicamos, como expliqué los otros días, seguramente hoy hay inscriptos nuevos, somos una entidad de la ciudad de Rosario, un centro de diagnóstico en medicina fetal, fundamentalmente con la complejidad multidisciplinaria de ecografía obstétrica en medicina fetal, genética, a cargo de la doctora Silvia Carbonani, que va a estar moderando esta reunión, y un laboratorio especializado. Con Carolina trabajamos juntos hace muchos años. El tema de las anomalías genéticas siempre nos está citando, nos está llamando diariamente, en forma cotidiana, para tratar de solucionar. Tenemos, como les dije, la suerte de contar con la posibilidad de la consulta con el Departamento de Genética, lo cual nos soluciona, nos allana los caminos a la hora de ponerle nombres a las patologías que nosotros estamos detectando por ecografía, o cuando viene ya con una interconsulta, o es un lugar de interconsulta o de segunda opinión, nuestro centro aquí en Rosario. Así que bueno, nuevamente agradecemos a todos los que son de nuestra ciudad y nuestra región, y por supuesto los otros días tuvimos la sorpresa de gente de muchísimas ciudades y países vecinos inclusive. Así que bueno, un gusto tenerlos aquí. Para no perder más el tiempo con esta presentación, le daría la palabra a la doctora Carolina Sender, que va a hablar. Esta no es una charla solo, como lo va a explicar, de displasias esqueléticas, algo que desde hace muchos años, comentábamos el otro día que estamos haciendo ecografía, décadas que hacemos ecografía obstétrica, y siempre, yo no lo decía por Carolina, la doctora me está corrigiendo, pero décadas en lo que me corresponde. Y sí, el tema de las displasias esqueléticas y sus clasificaciones siempre fue tedioso, siempre fue motivo de discusión. Al respecto, seguro, Silvia tiene mucho que aportar, porque está
permanentemente en sus grupos, el CAMP y otros grupos argentinos y mundiales, y hoy con estas posibilidades las clasificaciones se han ido modificando, porque los métodos de diagnóstico en genética se han ido modificando, así que está bueno que haya compartido hoy un espacio entre ecografista obstétrica y una genetista. Así que para no perder más tiempo, como les dije, pasamos a la charla de la doctora Carolina Sender. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecerles que nos acompañen en esta propuesta y que hayan destinado algo de su tiempo para compartir con nosotros. Si te parece, empezamos enseguida, porque la verdad que es bastante extenso y no queremos demorar mucho tiempo más en iniciar. Sí, quería antes nada más aclarar las consultas por el chat, las pueden dejar por escrito en el chat, entonces, digo, para que la presentación no se interrumpa y al final vemos sí, me las parece que han enviado, está perfecto así. Que pueda hacer un tiempito como para responder las que se puedan. Excelente, muchísimas gracias. Sí. Juan Cruz acá no. Ah, sí, ya está, ya la encontré. Bueno, yo traje para que veamos una temática que para mí siempre resultó bastante dificultosa, y por eso yo la llamo así, el problema de los huesos largos cortos. Para empezar, esto no pretende ser una presentación de casos ni mucho menos, simplemente quiero darles algunos ejemplos de por qué el hecho de encontrarnos con un fémur corto realmente significa un problema y nos abre toda una serie, todo un abanico de posibilidades para analizar. Por ejemplo, arrancamos con este caso, una paciente de 31 años cursando su segundo embarazo, con un embarazo previo normal, concurre a nuestros servicios con 30 semanas y 2 días, sin ningún estudio previo, y nuestros hallazgos consistieron en huesos largos en percentiles bajos, con líquido amniótico normal, con un ILA de 16/14. Cuando revisamos la biometría de este feto, vamos a ver que tenía parámetros biométricos cefálicos dentro de lo normal, un abdomen un poquito por debajo de la media, pero también dentro de parámetros normales, y un fémur para 30 semanas de 50 milímetros por debajo del percentilo 3. Entonces, por supuesto, que como nos llamó la atención la longitud femoral, fuimos a revisar el resto de los huesos largos. Entonces vimos que no era solo el fémur el que era corto, tenía una tibia de 45 milímetros, un radio también corto, un húmero también corto. Entonces vimos que en realidad todos los huesos largos de ese feto eran cortos. Sin embargo, cuando empezamos a revisar la anatomía fetal, nos encontramos con esta imagen y descubrimos que ese feto tenía una displasia renal unilateral. Como era unilateral, el líquido amniótico estaba normal, pero probablemente la restricción del crecimiento vendría de la mano de alguna patología de base que diera origen a ambas cosas, al problema del crecimiento óseo y a su displasia renal. Entonces, ese feto era un feto pequeño para su edad gestacional y eso venía de la mano de una displasia renal unilateral. Después vimos otro caso de otra paciente de 35 años, cursando también su segundo embarazo con un aborto previo, que concurre prácticamente al término de nuestro servicio con 38 semanas, con sus controles ultrasonográficos previos, todos dentro de parámetros normales, y nuestros hallazgos fueron muy similares al caso anterior. Teníamos huesos largos en percentilos bajos, con un leve oligoamnios. Y si revisamos la biometría de este feto, vamos a ver que para 38 semanas tenía un fémur de 60 milímetros, cursando por debajo del percentilo 3, pero el resto de sus parámetros biométricos también cursaba por debajo del percentilo 3. Con una cabeza pequeña, un perímetro abdominal pequeño. Entonces, si bien este bebé tenía huesos largos cortos, todos sus huesos largos cortos, pero eso era acorde al resto de su biometría. Con lo cual, sumando una biometría que cursaba por debajo del percentilo 3 con un oligoamnio, sospechamos claramente un posible fallo placentario, fuimos a evaluar la arteria umbilical y encontramos que tenía flujos de elevada resistencia, lo cual era la causa de su restricción de crecimiento. Y este bebé sí tenía una restricción de crecimiento, pero asociada a un síndrome de Down.
En este otro ejemplo, una paciente de 37 años concurre al servicio cursando su primer embarazo, un embarazo de 28 semanas y 4 días, también con sus controles ultrasonográficos previos normales, con la biometría acorde a su edad gestacional. Los hallazgos fueron parecidos, con huesos largos en percentilos bajos, pero acompañados de un leve polidramnios. En este caso, si revisamos la biometría fetal, vamos a ver que la cabeza del feto era bastante grande, tanto el DBP como el perímetro cefálico iban por encima del percentilo 97, el perímetro abdominal estaba dentro del rango normal, aunque un poquito por debajo de la media, pero normal, con un fémur muy corto de 44 milímetros. Y en este bebé también fuimos a revisar el resto de los huesos largos, encontramos que todos los huesos largos eran cortos, predominantemente los proximales, y este bebé finalmente tuvo un diagnóstico de acondroplasia. Y este último ejemplo que les voy a mostrar ahora, se trataba de una paciente muy joven que concurre sobre el término a nuestro servicio con 37 semanas, era su primer embarazo, también tenía todos los informes ecográficos previos informados como normales, y nuestros hallazgos también fueron similares. Era un bebé que tenía huesos largos en percentiles bajos, con un polidramnios moderado, con un ILA de 21/10. Y en este caso, si revisamos la biometría fetal, vamos a ver que la cabeza estaba dentro de parámetros normales, porque si bien el DBP estaba por encima del percentilo 97, pero el perímetro cefálico era normal, o sea que era una cabeza muy redonda nada más. Era un bebé que tenía un lindo peso, el perímetro abdominal también estaba por encima del percentilo 97, y la longitud del fémur estaba por debajo del percentilo 3. Por eso también fuimos a evaluar el resto de los huesos largos fetales, con esa es la cabeza, el fémur, el húmero, y vimos que todos los huesos estaban un poco por debajo, bastante por debajo de la media para la edad gestacional. Entonces fuimos a evaluar una herramienta más que tenemos cuando estamos evaluando a un bebé con huesos cortos, que es la longitud del pie. Como vamos a ver después, generalmente en el segundo y el tercer trimestre, el tamaño del pie del feto es bastante similar al tamaño del fémur, con lo cual, si hay una discordancia significativa entre ambos, como se encontró en este caso, donde la longitud femoral sobre la longitud del pie me daba 0,81, el punto de corte es 0,87, si está por debajo de 0,87 es más probable que tenga una displasia esquelética, eso asociado al polidramnios podría hacernos sospechar una displasia esquelética, y sin embargo, este bebé fue un bebé normal. Entonces es ahí donde nosotros nos planteamos qué es lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos con un fémur corto. Y de allí esto que yo planteo como realmente problemático. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué empezamos? ¿Cómo lo empezamos a evaluar? ¿Qué es lo que tenemos que descartar? ¿Cómo orientamos nosotros la evaluación de un feto con un fémur corto? Entonces, si nos encontramos con un fémur corto, tenemos que saber que puede tratarse simplemente de un feto constitucionalmente pequeño, pero normal. Puede ser un feto que tenga un problema de crecimiento, que sea pequeño para su edad gestacional, o que tenga una restricción de crecimiento intrauterina. Puede ser un feto con una alteración cromosómica o con una alteración genética de base, y también puede ser un feto que tenga una displasia esquelética. Entonces, la longitud del fémur nos va a permitir sospechar una alteración del crecimiento fetal, pero siempre en relación a su edad gestacional. Entonces acá vamos a hacer una pausa para tener esto muy en cuenta. Lo primero que tenemos que saber es la edad gestacional fetal, y la tenemos que conocer con mucha precisión, porque si nosotros vamos a percentilar toda la biometría fetal, o vamos a hablar de desvíos estándar por debajo de la media, tenemos que estar seguros de la edad gestacional de ese feto. Y para eso siempre es importante constatar la edad gestacional con las ecografías del primer trimestre. Ahora, supongamos que realmente el fémur es corto para su edad gestacional. ¿Cómo vamos a sospechar que ese feto tiene una displasia esquelética y no tiene alguna de las otras alteraciones que mencionamos? Bueno, eso lo vamos a hacer comparando el crecimiento del fémur del feto con el resto de los parámetros biométricos. Si hay una discordancia con el resto de los demás parámetros de crecimiento, es más probable que se trate de una displasia esquelética. Y si realmente sospechamos una displasia esquelética, la medición del resto de los huesos largos nos va a ayudar a hacer el diagnóstico del tipo de displasia. Y esto es lo que le mencionaba yo recién, que una medida útil en el segundo y en el tercer trimestre es la longitud del pie. El pie del feto tiene más o menos el mismo tamaño que la longitud femoral, entonces esa relación entre la longitud del fémur y la longitud del pie se mantiene próxima a la unidad,
cuando se trata de un feto constitucionalmente pequeño o con un RCIU simétrico, y cuando se trata de un feto que tiene más probablemente una displasia esquelética, suele ser menor a 0,87. Ahora, suele ser menor, no quiere decir que siempre sea así, que siempre se trate de una displasia esquelética. Les acabo de mostrar un ejemplo donde el feto tenía una relación longitud del fémur sobre longitud del pie de 0,81 y sin embargo no tenía una displasia esquelética. Y ese es un poco el problema con el que nos enfrentamos, la ambigüedad de los parámetros que siempre deben evaluarse dentro de un marco clínico de evaluación de muchos detalles para poder emitir un juicio diagnóstico, porque no hay un punto de corte en realidad que uno pueda tomar en cuenta como irrevocable, para decir si tiene una displasia esquelética o no tiene una displasia esquelética, no solo en esta relación, sino en toda la biometría fetal. Entonces, nuestros diagnósticos diferenciales son un feto pequeño normal, ¿y cuándo vamos a pensar que el feto es pequeño y es normal? Bueno, fundamental mirar a los papás, para ver si los papás también son de talla baja, es más probable que ese feto sea un feto normal pequeño, y mirar, por supuesto, todos los parámetros biométricos, ver que sea un feto armónico, que tenga buen líquido amniótico, que no tenga ninguna malformación asociada, que tenga buenos parámetros fluxométricos al Doppler. Todo eso nos descartaría la posibilidad de una patología asociada. Si pensamos que el bebé es un bebé pequeño para su edad gestacional, o sea, que tiene un problema de crecimiento, porque es pequeño para su edad gestacional, o porque tiene un RCIU, probablemente vamos a tener una alteración de todo el patrón biométrico fetal, una alteración en el líquido amniótico, un oligoamnios, y una modificación del Doppler, ya sea feto materno o de las arterias uterinas. Y por último, para descartar síndromes genéticos o cromosómicos, lo que tenemos que ver, obviamente, evaluar si tiene algún estudio específico hecho, tal vez en el primer trimestre, o por lo menos un estudio de screening, y buscar la presencia de malformaciones asociadas en el momento en que nosotros la estamos viendo. Ahora, supongamos que realmente descartamos todo eso y sospechamos que un feto tiene una displasia esquelética. Lo primero que tenemos que hacer para poder evaluarlo es conocer un poco sobre la patología. Entonces tenemos que saber que estas son enfermedades de baja prevalencia, de 2,4 cada 10.000 recién nacidos vivos. Sin embargo, la prevalencia que nosotros vamos a poder ver en consultorio como ecografistas va a ser mucho mayor, debido a que muchas de estas displasias son formas letales, que los fetos mueren in útero, entonces no estarían contados entre los recién nacidos vivos. La capacidad que tenemos como ecografistas de hacer un diagnóstico de displasia esquelética prenatal, sobre todo si la displasia es letal, es muy alta. Tenemos una sensibilidad muy alta para el diagnóstico. Lo que es mucho más complicado es hacer un diagnóstico de una displasia esquelética en una forma de las que son no letales o más leves o menos severas, y también es mucho más difícil hacer un diagnóstico etiológico, o sea, ponerle nombre y apellido a esa displasia que estamos viendo. Este es un trabajo que se publicó a fines del año pasado, que se hizo en Argentina, con casos aportados por el RENAC de 160 hospitales de nuestro país, donde lo que se estudió era cómo era la prevalencia en nuestro país de las displasias esqueléticas, y no es muy diferente de la que se vio a nivel internacional, porque si se fijan, la prevalencia es de 2,2 cada 10.000 recién nacidos vivos. También tenemos que saber que además de raras, las displasias esqueléticas tienen una altísima tasa de letalidad, porque es mayor al 50% entre las muertes in útero y las muertes en el periodo postnatal inmediato, representan el 0,9% de las muertes perinatales y el 5% de los defectos congénitos. Y también debemos saber que si estamos ante un feto con una displasia esquelética, tenemos altísima probabilidad de que tenga alguna de estas 4 entidades, porque entre las 4 representan más del 50% de las displasias esqueléticas que podemos encontrar. O sea, las displasias esqueléticas son prácticamente innumerables, son muchísimas y son muy difíciles de diferenciar, pero más del 50% de ellas está representada por estas 4, por eso es muy importante conocer al menos estas 4 en detalle. Y estas 4 son la displasia tanatofórica, la osteogénesis imperfecta, la condrogénesis y la acondroplasia. Esto es un poco lo que estábamos diciendo, en una representación gráfica. Fíjense que el 30% de las displasias esqueléticas está representado por la displasia tanatofórica, un 15% por la acondroplasia, otro 15% prácticamente por la osteogénesis imperfecta, y casi un 10% por la condrogénesis, con lo cual entre todas sumamos un 60%.
¿Y qué nos debe hacer sospechar que estamos en presencia de una displasia esquelética? Bueno, lo que decíamos recién, un fémur corto que nos va a llevar a evaluar el resto de los huesos largos fetales y que los huesos sean cortos, pero también nos debe llamar la atención si los huesos largos tienen alguna forma anormal, o si encontramos un número anormal de huesos, ya sea porque hay más o menos huesos en alguno de los miembros principalmente, o la alteración de la ecogenicidad ósea también debería llamarnos la atención. Y hay otras cosas que ecográficamente podemos ver que nos llamen la atención o nos lleven a pensar que estamos ante una displasia esquelética, como por ejemplo el polidramnios, la presencia de otras malformaciones fetales y por supuesto los antecedentes familiares. Aunque la mayoría de los casos de displasias esqueléticas se dan en un cuadro de historia familiar negativa. ¿Cuándo decimos que los huesos largos fetales son tan cortos que vamos a pensar que ese feto realmente puede tener una displasia esquelética? Cuando los huesos largos tienen un acortamiento mayor a 2 desvíos estándar por debajo del valor normal para su edad gestacional. Volvemos a lo mismo, fundamental conocer con certeza y precisión la edad gestacional para poder ver realmente si sus huesos largos son cortos. Esta es una tabla bastante vieja, de valores normales y sus 2 desvíos estándar por debajo, aclarados entre paréntesis, que sigue teniendo utilidad en la actualidad, pero que en realidad pongo la imagen para abrir un poco un debate que no va a ser tal, pero digamos, por lo menos un interrogante con respecto a las tablas que utilizamos para percentilar a nuestros bebés, y es porque los equipos de ecografía utilizan tablas de Hadlock o de Williams, bueno, uno puede elegir, pero de todas maneras entre las alternativas que nos ofrecen, no hay, y eso no es culpa de los equipos de ecografía, sino nuestra, no hay tablas de referencia que tengan que ver con nuestra población. Todas las tablas de referencia que utilizamos, no solo para huesos largos, sino para toda la evaluación biométrica fetal, son tablas de otras poblaciones muy diferentes a la nuestra. Según los equipos de ecografía, todos tenemos huesos cortos al término del embarazo, o por lo menos relativamente cortos, así que siempre hay que tener eso presente, y por eso es tan importante hacer una evaluación completa de todo el entorno fetal, o sea, nunca evaluar un hueso largo en forma aislada y porque nos dio una determinada medida, considerar que eso es una displasia esquelética solo porque la tabla lo diga, porque en realidad estos parámetros biométricos no tienen que ver con nuestra población. Tendríamos que estar, ideal sería que pudiéramos trabajar todos juntos en la construcción de tablas propias que nos permitieran tener un poco más de seguridad y certeza al momento de hacer los diagnósticos. Bueno, con respecto a la clasificación y la nomenclatura de las displasias, siempre ha sido muy difícil clasificarlas, porque, bueno, primero porque son patologías bastante raras o infrecuentes, segundo porque tienen mecanismos fisiopatológicos diferentes una de la otra, tercero porque una misma patología se puede presentar de diferentes maneras, con distintas manifestaciones clínicas, y porque además muchas de estas patologías se superponen en sus características, y además porque los hallazgos que vamos a encontrar dependen de la edad gestacional. Se ha intentado clasificarlas de diferentes maneras, desde un punto de vista anatómico, según las características morfológicas, desde un punto de vista radiológico, según cuál era el segmento óseo comprometido, si estaba comprometido o no la columna, el cráneo, etcétera, o a través de los mecanismos de fisiopatológicos, cuando hay un trastorno de mineralización, o en letales y no letales, o a veces simplemente se les ponía un nombre propio. Pero bueno, ninguna de estas formas logró englobar a todas las displasias esqueléticas en una misma clasificación. En el año 2006 se hizo una revisión de las clasificaciones de las displasias esqueléticas en Alemania, esto fue publicado en el año 2007, donde a partir de ese momento se empezó a denominar estas alteraciones como enfermedades constitucionales de los huesos. Entonces, dentro de las enfermedades constitucionales de los huesos, se incluyeron originalmente en el año 2006 372 entidades que pueden afectar al esqueleto, y se las reunió en principio en 37 grupos. Y esos grupos reúnen patologías según criterios en común, pero a veces esos criterios son moleculares, en otros casos son bioquímicos, en otros casos son radiológicos.
Ya en ese momento, cuando se hizo esa primera clasificación, se habían descrito 140 genes asociados a algunas de estas patologías, 215 de las displasias incluidas en esa primera clasificación ya tenían una relación comprobada con alguna alteración genética. Para incluir una patología dentro de ese grupo de enfermedades constitucionales de los huesos, se tuvieron en cuenta estos criterios de inclusión. Primero, o sea, se incluyeron todas las displasias esqueléticas, las alteraciones del esqueleto significativas, como se las describía las displasias esqueléticas antes, pero también se incluyeron desórdenes del metabolismo óseo, disostosis, malformaciones esqueléticas y síndromes reduccionales. Otro criterio de inclusión era que hubiera sido publicado o incluido en el MIM, que tuviera un mecanismo genético probado o al menos muy probable, que tuvieran autonomía nosológica, ya sea confirmada por análisis molecular o por la aparición repetitiva en varios individuos o familias. Enumeré los 37 grupos, pero no tiene sentido de acá profundizar. Lo que sí les quiero mostrar es que, por ejemplo, en este primer grupo, la alteración en común entre las displasias reunidas en ese grupo es la alteración del receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico. En el segundo grupo están las que tienen alterado el colágeno tipo 2, después el colágeno tipo 11, pero así avanzamos, vamos a ver, por ejemplo, acá, que hay grupos donde el rasgo en común es la porción de hueso afectada, o sea, las displasias acromélicas, las acromesomélicas, o sea que en ese caso el criterio de agrupación de las patologías fue otro. O acá, por ejemplo, en el 24, están incluidas las osteogénesis, que se reunieron en un mismo grupo porque tienen en común la disminución de la densidad del hueso. O sea que los criterios para reunir a las patologías son diferentes, y eso permitió reunir a todas las patologías en una sola clasificación. Esta clasificación fue revisada varias veces ya, en el año 2010, 2015, y esta es la última revisión del año 2019, donde ya fíjense que son 461 las patologías incluidas dentro de la clasificación, o sea, ya tenemos muchas más que antes. Están reunidas en 42 grupos, ya no son 37, y los genes que ya se han identificado asociados con estas patologías ya son 437. El 92% de las patologías mencionadas dentro de esta clasificación ya tiene uno o varios genes vinculados a su fisiopatología demostrados. Entonces, nosotros en el consultorio con la paciente con el fémur largo corto, con los huesos largos cortos, ¿qué hacemos? Sospechamos una displasia esquelética, y ¿por dónde empezamos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una descripción detallada y minuciosa de todas las características que podamos reunir sobre cómo es ese feto y qué tiene y qué no tiene, como para que a través de la enumeración de estas características podamos intentar aproximarnos a un diagnóstico etiológico o a ponerle un nombre y apellido a esa displasia. Las preguntas que deberíamos hacernos son: ¿qué tan cortos son los huesos largos? ¿Cuáles son los huesos que están afectados? Si hay o no hay fracturas óseas o huesos arqueados, cómo es la osificación de esos huesos, qué forma tiene el cráneo, también ahí hay más detalles que podemos ver, por ejemplo, en la fascia fetal, qué tamaño tiene el tórax y si hay o no hay polidactilia asociada. Empezamos por el grado de acortamiento de las extremidades. Fíjense estos dos casos diferentes, dos fetos con una edad gestacional muy similar, de entre 28 y 29 semanas, uno con un fémur de 24 milímetros y el otro con un fémur de 44 milímetros. Claramente los dos son fémures cortos, y sin embargo, uno es mucho más corto que el otro. Cuando el grado de acortamiento óseo es severo, es muy probable que estemos ante una de las displasias más graves, o de las displasias llamadas comúnmente letales, como son la displasia tanatofórica, la condrogénesis y la osteogénesis imperfecta tipo 2. En cambio, si el grado de acortamiento óseo es de leve a moderado, es más probable que estemos ante una displasia más benigna, no letal, como puede ser la condroplasia en su tipo heterocigota, la osteogénesis imperfecta tipo 1 o la displasia torácica asfixiante. La micromelia severa se define como un hueso largo cuya longitud esté más de 4 desvíos estándar por debajo de la media para su edad gestacional, y este es un rasgo común de todas las displasias esqueléticas letales.
las que mencionamos recién, la tanatofórica, la condrogénesis y la osteogénesis imperfecta tipo 2. Y este gráfico un poco ilustra esta situación. Fíjense que los cuadraditos rosas los amarillos corresponden a la displasia tanatofórica. El percentilo 5 de la longitud femoral es la línea que va por debajo. Todos los fetos con displasia tanatofórica tienen fémures muy cortos, desde edades gestacionales muy tempranas, que crecen muy poco a lo largo del tiempo y que en general van quedando cada vez más lejos de ese percentilo 5. La misma distribución presenta la condrogénesis, que son los cuadraditos verdes, y la osteogénesis imperfecta también, pero esto se debe a que el diagnóstico prenatal de osteogénesis imperfecta es muy común para las formas letales, pero es bastante dificultoso para las formas no letales. Entonces, si bien incluye a todas, pero prácticamente no habría fetos con formas no letales incluidos en la gráfica. Y eso se contradice o se contrapone con la distribución de la acondroplasia. Si miramos los cuadraditos celestes, vemos que los bebés con acondroplasia pueden tener fémures normales y que en general empiezan a quedarse con el crecimiento de los huesos largos hacia el término y con fémures no tan cortos en relación a las otras patologías. En cuanto a la distribución de la afectación, cuando vemos que todos los huesos largos están afectados, hablaremos de una micromelia. Si están afectados los huesos proximales, será una rizomelia. Si están afectados los huesos mediales, será una mesomelia. Y cuando la afectación es de manos y pies, se tratará de una acromelia. Como dijimos que estaban incluidas ahora dentro de la clasificación, también los defectos reduccionales, y lo que falta es un miembro, será una amelia. Si falta un pie, una podia, una mano, una quiria, y por otro lado, si sobran huesos y tenemos polidactilias, cuando están del lado radial, serán preaxiales, y del lado cubital, posaxiales. Y este hecho de ver cuáles son los huesos más afectados, nos va a permitir también un diagnóstico, o nos va a orientar hacia un diagnóstico etiológico, porque cuando el acortamiento es difuso y son todos los huesos largos los que están afectados, es más probable que se trate de una displasia, de las formas graves de displasias esqueléticas, como son la tanatofórica, la condrogénesis y la osteogénesis imperfecta tipo 2. En cambio, si el acortamiento compromete principalmente a un determinado sector, es más probable que se traten de displasias más benévolas. Por ejemplo, la acondroplasia afecta más los segmentos proximales y por eso tiene una rizomelia, más que un acortamiento difuso. Lo mismo pasa con la displasia torácica asfixiante. Y en cuanto a los segmentos mediales, la mesomelia es más característica de la displasia condroectodérmica y de las displasias acromesomélicas. En cuanto a las fracturas óseas, bueno, los huesos arqueados, debemos observar detenidamente todos los huesos fetales, porque la presencia de fracturas óseas prácticamente es patognomónica de osteogénesis imperfecta. En los huesos arqueados, en cambio, ya hay varias patologías que pueden presentarlo. La más característica es la displasia tanatofórica tipo 1, que suele presentar los huesos en auricular de teléfono bien arqueados, pero los huesos pueden estar arqueados también en la condrogénesis, en la displasia campomélica, en la hipofosfatasia y en la osteogénesis imperfecta tipo 2. En cuanto a la osificación, al grado de osificación ósea, es bastante subjetiva la evaluación del grado de mineralización ósea, pero hay algunas herramientas que nos pueden ayudar para esto, y es que, por ejemplo, en los huesos largos fetales, el hecho de poder visualizar las dos corticales nos da una alta sospecha de que ese hueso tiene una pobre mineralización. Y esto es importante porque la hipomineralización, si es difusa, también nos hará sospechar una osteogénesis imperfecta o una hipofosfatasia. En cambio, si está focalizada en un sector, como por ejemplo en la columna lumbar, es más característico de la condrogénesis. Otra cosa que nos va a hacer sospechar una hipomineralización, si esta afecta a la calota fetal, es la visualización tan clara, tan nítida que tenemos de las estructuras intracraneanas fetales, sobre todo en el lado proximal, donde habitualmente la reverberancia no nos permitiría ver todo este sector. Esta disminución de la osificación a nivel de la calota es típica de la osteogénesis imperfecta y de la hipofosfatasia, pero también puede estar presente en la condrogénesis tipo 1. En cuanto a la forma del cráneo, esta es otra herramienta que nos permite tratar de seguir acercándonos al diagnóstico etiológico. El abombamiento frontal es característico de la condroplasia heterocigota. En la displasia tanatofórica también podemos tener, sin embargo, abombamiento frontal y un puente nasal aplanado. El cráneo en forma de trébol es un rasgo característico de la displasia tanatofórica tipo 2, pero también puede presentarse en la condroplasia en su forma homocigota, en la displasia campomélica y en la trisomía 13.
En cuanto al tamaño del tórax, esto es algo que siempre debemos evaluar en detalle, y es muy significativo y muy importante, porque si bien no nos va a servir tanto para el diagnóstico del tipo de patología, gracias, o del nombre y apellido de la displasia esquelética, pero sí nos va a permitir hacer un pronóstico, y esto es fundamental, porque si un tórax es pequeño, eso se asocia directamente con hipoplasia pulmonar y con letalidad. Cuando le ponemos el rótulo de tórax estrecho a un tórax, cuando la circunferencia torácica está por debajo del percentilo 5, cuando la relación entre circunferencia torácica y circunferencia abdominal es menor a 0,79, o cuando la relación entre circunferencia cardíaca y circunferencia torácica es mayor a 0,60. Y claramente no es por cardiomegalia, sino por la estrechez torácica. Pero además de evaluar si un tórax es estrecho o no, también tenemos que ver la morfología costal, porque las costillas deberían extenderse alrededor de 2/3 de la circunferencia torácica. Las costillas cortas se suelen asociar a la displasia tanatofórica, a la displasia torácica asfixiante y al síndrome de costillas cortas polidactílicas. También las costillas pueden presentar un aspecto irregular o arrosariado, y esto es característico de la osteogénesis imperfecta por las respectivas fracturas que pueden tener también a nivel de las costillas, no solo a nivel de los huesos de los miembros. Debemos evaluar además la columna vertebral, porque si encontramos platispondilia, eso es característico de la displasia tanatofórica. La platispondilia es el adelgazamiento de los cuerpos vertebrales, pero esto es bastante difícil de diagnosticar intraútero, es más fácil hacerlo con la placa postnatal. Si hay alteraciones de la mineralización en la columna, podremos sospechar una condrogénesis o una hipocondrogénesis, y si hay una escoliosis difusa, podría haber, por ejemplo, alguna malformación vertebral asociada. Y por último, la última pregunta que nos hacemos para terminar de evaluar a nuestro feto es si hay o no hay polidactilia, porque la polidactilia tiene asociación con algunas patologías específicas, como el síndrome de miembros cortos polidactilia, la displasia condroctodérmica, la displasia torácica asfixiante, el síndrome de Meckel-Gruber y la trisomía 13. Y agregamos algunas características más que podemos llegar a encontrar, que también nos ayudarían. En la condrodisplasia puntata, por ejemplo, característicamente en el tercer trimestre, que es lo que le da nombre, aparecen unas calcificaciones pequeñas, puntiformes, epifisarias. Puede haber en algunos fetos malformaciones, anomalías faciales, como por ejemplo en la displasia tanatofórica tipo 1 puede haber hipertelorismo, en la condroplasia nariz en silla de montar, en la displasia diastrófica puede haber paladar hendido, micrognatia. Y por último tenemos que evaluar no solo las polidactilias, sino también la forma de las manos y la posición de las manos fetales. Las manos en tridente son características de la condroplasia, la mano en garra es más típica de una alteración neurológica o de una trisomía, y el pulgar del autoestopista es patognomónico de la displasia diastrófica. Pero más allá de que vamos a intentar acercarnos lo más que podamos al diagnóstico de cuál es la displasia que está cursando ese feto, es fundamental que podamos establecer con claridad si la displasia que tiene el feto es letal o no letal. Y vuelvo sobre esto porque quiero mostrarles los criterios diagnósticos que usamos para decir que una displasia esquelética es letal, porque estos incluyen los criterios diagnósticos de tórax estrecho que mencionamos antes, o sea, la circunferencia torácica menor al percentilo 5, la relación entre circunferencia torácica y abdominal menor a 0,79, y la alteración en la relación cardiotorácica, pero también suman al diagnóstico de displasia letal la presencia de una micromelia de presentación muy temprana y muy severa, y una alteración en la relación longitud del fémur sobre circunferencia abdominal que nos da por debajo de 0,16. Todos esos son criterios diagnósticos de letalidad. Entonces vamos a hacer una breve, muy cortita mención de cada una de las displasias esqueléticas letales. Son las más comunes y que dijimos que con las que más probablemente nos podemos llegar a encontrar. La displasia tanatofórica, la condrogénesis y la osteogénesis imperfecta en los tipos 2 y 3. La displasia tanatofórica es por lejos la más frecuente de las displasias letales, es de presentación esporádica, es un trastorno autosómico dominante, pero que se presenta al azar, y se puede diagnosticar muy temprano, incluso antes de la semana 24. Característicamente, estas displasias suelen acompañarse de polidramnios, y vamos a tener una micromelia severa, dijimos afectación de todos los huesos, de aparición muy temprana y muy severa. Si bien en la displasia tanatofórica es
mayor la afectación proximal, pero todo el miembro está afectado. Eso se puede visualizar y diagnosticar claramente con el ultrasonido 2D, pero también se puede complementar con el ultrasonido tridimensional. Ahí vemos no solamente los huesos cortos, sino también la redundancia de los tejidos blandos. Eso también se puede ver en las reconstrucciones volumétricas. Vemos los miembros arqueados, y cuando vamos al tórax nos encontramos con un tórax estrecho, que en el corte sagital tiene un aspecto acampanado. Además del tórax estrecho, las costillas son cortas, y bueno, si la displasia tanatofórica es una displasia tipo 1, que es por lejos la más frecuente, que representa un 86% de los casos, tendrá los huesos largos con forma en auricular de teléfono, como decíamos antes. También son bebés que van a tener un macrocráneo, con abombamiento frontal, con puente nasal aplanado, con hipertelorismo, y la platispondilia en estos casos es muy severa, aunque como les decía antes es bastante difícil diagnosticarlo eso por ultrasonido. La displasia tanatofórica tipo 2 es mucho menos frecuente, tiene huesos largos rectos, pueden tener las metáfisis acampanadas, pero son rectos, no son arqueados, y esta es la que tiene la deformidad típica del cráneo en forma de trébol. Tiene una platispondilia menos severa. Este es el cráneo del trébol, tiene una forma trilobulada a raíz de una craneosinostosis prematura de las suturas lamboidea y coronal. Además de esto, pues, esto puede acompañarse de algunas alteraciones intracraneanas, como la hidrocefalia, agenesia del cuerpo calloso, puede haber holoprosencefalia, y también puede haber otras malformaciones asociadas extracraneanas, por eso debemos evaluar siempre al feto en su totalidad. Puede haber riñones en herradura, hidronefrosis, alguna cardiopatía congénita también asociada, y ano imperforado. Por eso siempre tenemos que hacer la evaluación lo más completa posible de todos los bebés, claramente, pero en estos casos específicos a veces se podría complementar con una neurosonografía o una ecocardiografía fetal, como para poder tener un panorama más amplio. La segunda patología letal en frecuencia es la acondrogénesis. No suele haber antecedentes familiares, sin embargo, si una pareja tiene un bebé afectado, puede aumentar el riesgo de recurrencia en embarazos posteriores. Los hallazgos ultrasonográficos de alguna manera son similares, y acá vemos el solapamiento de las patologías del que hablábamos antes. Puede haber polidramnios, se presenta con una micromelia, o sea, se afecta el miembro en su totalidad, muy severa, de presentación muy temprana, con deformidad de los huesos, con redundancia de tejidos blandos. El rasgo característico que nos va a permitir identificar la acondrogénesis es la ausencia de osificación del sacro y de los cuerpos vertebrales. Tienen tórax estrecho y además tienen tronco y tórax corto. Y la acondrogénesis tiene toda una clasificación donde lo único que les voy a destacar es esto muy cortito. En el tipo 2 de acondrogénesis, que representa el 80% de los casos, lo que la diferencia del tipo 1 es que tiene buena osificación craneal. Esta es una acondrogénesis de tipo autosómico que se produce por un mecanismo autosómico dominante. En cambio, el tipo 1, que es menos frecuente, que es autosómica recesiva, tiene pobre osificación craneal. Y es el único rasgo que las diferencia. Esta es una acondrogénesis de tipo 1 y esta es una acondrogénesis de tipo 2. Y para terminar con estas displasias letales, porque las displasias letales son muchas más, pero no podemos entrar en más detalles por cuestiones de tiempo. Dentro de las displasias letales incluimos también la osteogénesis imperfecta, que en realidad es un grupo de alteraciones que se caracterizan por la producción de colágeno defectuoso, y que por eso se presentan con huesos con trastornos de mineralización y por ende con fracturas. Este es un trastorno autosómico dominante que se presenta de forma esporádica, y hay dos formas letales, que son la tipo 2 y 3, que son las que generalmente podemos llegar a diagnosticar intraútero, y dos formas no letales o leves, que son la tipo 1 y 4, que estas son más difíciles de diagnosticar intraútero. La osteogénesis imperfecta tipo 2 representa la mayoría de los casos de diagnóstico prenatal, el 60%, y la mayoría de ellos no tienen antecedentes familiares. Es una forma de displasia muy severa, con afectación grave y temprana, puede aparecer desde las semanas 16 o 19, y se puede asociar a RCIU. En estos casos también es muy común encontrar polidramnios.
la afectación de los miembros es global en su totalidad, por eso hablamos de una micromelia, dijimos que el acortamiento es severo y de presentación temprana. Y es característico empezar a encontrar desde temprana edad también las fracturas óseas. Cuando hablamos de huesos telescopados o en acordeón, estamos hablando de un hueso que se fractura y se mete dentro de la otra porción de hueso. Podemos encontrar angulaciones, podemos llegar a ver los trazos fracturarios, podemos ver los callos fracturarios o los huesos deformados debido a la presencia de los callos fracturarios. Eso también se puede apreciar con las reconstrucciones tridimensionales. Y es típico encontrar lo que se llaman las costillas arrosariadas, por la fractura de las costillas también, y a veces incluso el colapso de la caja costal. Hay una hipomineralización difusa, que si bien la podemos ver en todos los huesos, como dijimos antes, nos permite ver todas las estructuras intracraneanas con mayor detalle de lo habitual, pero además es característico que si uno hace presión con el transductor, se comprime la cabeza fetal debido a la muy pobre mineralización. Y de todas maneras esa hipomineralización se puede ver, como dijimos, en todos los huesos, se puede ver en las costillas, en las vértebras, en los huesos largos, y por supuesto en las placas postnatales, donde también vemos las fracturas y la hipomineralización ósea. La osteogénesis imperfecta tipo 2 se subdivide en 3 grupos. La tipo 2A es la más frecuente, que es un poco la que estábamos viendo, con micromelia grave, con tórax pequeño, con fracturas costales, con costillas arrosariadas. La tipo 2B tiene huesos gruesos, que tienen múltiples fracturas, pero es más raro que estén afectadas las costillas, y afecta característicamente más las extremidades inferiores que las superiores. Y la tipo 2C es una micromelia generalizada con huesos delgados, fracturas y costillas arrosariadas. Y la osteogénesis imperfecta tipo 3 es muy parecida a la tipo 2B. Es una forma muy severa, que tiene gran deformidad, pero no siempre es letal, y afecta más a los miembros inferiores que a los miembros superiores. Tiene una micromelia de moderada a grave, con hipomineralización y huesos gruesos. Por eso dijimos más parecida a la 2B. Estas son otras displasias esqueléticas letales en las que no vamos a profundizar porque sería interminable. Sin embargo, sí vamos a hacer mención de algunas displasias esqueléticas no letales, o en realidad que no tienen un pronóstico uniformemente letal, porque no son letales intraútero o en la infancia temprana, pero ahora, como vamos a ver, no todas son no letales realmente. Estas formas, que serían menos severas, se presentan mucho más tarde en la gestación, las alteraciones son menos marcadas, o sea, la micromelia, o mejor dicho, la longitud de los huesos largos no es tan corta, y a veces no se afectan todos los huesos largos. Cuando no hay antecedentes familiares, realmente hacer un diagnóstico de este tipo de patología antes de la semana 24 es bastante improbable. Estas son patologías que se manifiestan tardíamente, y salvo que haya un antecedente familiar y que uno la esté buscando desde temprano, pero si no son muy difíciles de diagnosticar. Dentro de este grupo está la condroplasia heterocigota, la osteogénesis imperfecta tipo 1 y 4, la displasia torácica asfixiante, la displasia condroectodérmica y la displasia diastrófica, entre otras. La condroplasia es por lejos la más común de las displasias no letales, con una incidencia de 1 en 30.000, se produce por retardo en la formación del hueso endocondral a nivel del cartílago de crecimiento, son bebés que tienen sobrevida y desarrollo intelectual normal, y un trastorno autosómico dominante, pero generalmente no hay antecedentes familiares, la mayoría se producen de forma espontánea. Y son los enanos que todos conocemos desde históricamente, porque, como dijimos, tienen sobrevida normal. Este tipo de patología generalmente se diagnostica después de las semanas de edad gestacional, se suele acompañar de un polidramnios que es de aparición tardía, tiene circunferencia torácica normal, y puede tener una cifosis toracolumbar, pero esto es bastante difícil de diagnosticar in útero. Como vemos acá en estos ejemplos, el acortamiento de los huesos largos es predominantemente proximal, o sea, rizomélico, es de leve a moderado, hay macrocránea, abombamiento frontal, nariz en silla de montar, y característicamente las manos tienen una forma que se le llama entridente, porque las falanges proximal y media son relativamente cortas. Una segunda patología de las no letales son las osteogénesis imperfectas que mencionamos antes, los tipos 1 y 4. El tipo 1 es relativamente común, con una frecuencia de 1 en 28.500 nacimientos, es de herencia autosómica dominante, esto significa que por lo menos uno de los padres estará afectado si a un bebé se le diagnostica esta osteogénesis imperfecta.
En general, las osteogénesis imperfectas de tipo 1 y 4 son de muy difícil diagnóstico, como dijimos, prenatal. Pueden no tener acortamiento de los huesos largos o tener un acortamiento muy leve que podría pasar por un fémur o un húmero normal. Pueden tener hipomineralización ósea o no. Muy pocos presentan una fractura espontánea al nacer. Puede haber algún hueso arqueado, alguna fractura que nos haga sospechar, pero realmente es muy difícil diagnosticarlas in útero, y estas patologías, no, a diferencia de las tipo 2 y 3, no se asocian a RCIU. Lo único que diferencia el tipo 4 del tipo 1 son las escleras azuladas y la sordera, que claramente se van a diagnosticar también en forma postnatal. La displasia torácica asfixiante, fíjense que ya es muchísimo menos frecuente, tiene una prevalencia de 1 en 70.000 nacimientos, es un trastorno de transmisión autosómico recesivo, puede tener distintos grados de penetrancia, con lo cual las manifestaciones fenotípicas van a ser diferentes. Si hay antecedentes familiares, tenemos un riesgo de recurrencia del 25%. Este tipo de displasia esquelética se asocia a veces con displasia renal multiquística y con fibrosis hepática, y la clínica, por eso decíamos, no son uniformemente letales, pero no todas no son letales, porque en este caso la manifestación clínica puede variar desde la muerte neonatal por fallo respiratorio, lo cual sucede en más del 50% de los casos. O sea, en algunos casos el tórax es estrecho y tienen dificultad respiratoria al nacer, pero hay otros que no tienen prácticamente síntomas respiratorios y que van a después tener insuficiencia renal, insuficiencia hepática asociados a su baja estatura postnatal. La afectación es predominantemente proximal, con una rizomelia que es de leve a moderada. A veces el tórax puede ser estrecho, como decíamos recién, a veces acampanado, puede haber alteración de la relación circunferencia torácica sobre circunferencia abdominal y costillas cortas y horizontalizadas, o sea, puede haber un tórax estrecho o no. Un 14% de los casos puede presentar una polidactilia asociada, hipoplasia de las arterias ilíacas. Si hay una displasia renal, obviamente va a cursar con oligoamnios, pero si no hay una displasia renal, puede haber polidramnios en el tercer trimestre. Y esa es una placa postnatal de un bebé con un tórax estrecho. La displasia condroectodérmica es aún más infrecuente, con una prevalencia de 1 en 200.000 nacimientos. También es un trastorno autosómico recesivo, con un riesgo de recurrencia del 25%. Se puede asociar con cardiopatías congénitas y con algunas alteraciones ectodérmicas en el pelo, en los dientes, en las uñas. Y en este caso pasa lo mismo que en el anterior, no es tan no letal, porque el 50% puede fallecer en estadios tempranos por insuficiencia cardiorrespiratoria, y los sobrevivientes son de baja estatura e inteligencia normal. El acortamiento de los miembros, como dijimos en estas formas no letales, es más leve, no es tan severo, es de presentación más tardía, en este caso es mesomélico o acromesomélico, se puede asociar con huesos arqueados y puede haber también asociado un polidramnios. En los casos en que el tórax es estrecho son los que después tienen peor pronóstico postnatal, por eso esto que decíamos antes, que más allá de que le pongamos nombre y apellido a la patología, es fundamental ver si realmente puede tener un buen pronóstico o un mal pronóstico postnatal, un feto con una displasia esquelética, sea cual fuere el grado de acortamiento óseo. También puede tener costillas cortas, y en este caso el 100% de los bebés tienen una polidactilia, que es posaxial en las manos, y hasta un 10 a 25% presenta polidactilia en los pies. Y para terminar, la displasia diastrófica o displasia retorcida es un trastorno muy raro, también autosómico recesivo, con variable expresión fenotípica, y lo característico en esta displasia es que además de tener los huesos largos cortos, suele asociarse con artropatía y cifoescoliosis progresiva. El desarrollo intelectual va a ser normal, y en realidad el pronóstico va a depender de la evolución de la cifoescoliosis, porque a veces puede ser tan severa que puede provocar compresión cardíaca y pulmonar con deterioro funcional. En los casos severos, en los que se ve este tipo de cifoescoliosis tan grave, se asocia con una micromelia y con articulaciones que van a estar fijas en determinadas posturas, algunas en posturas fijas en flexión, otras en posturas fijas en extensión, por eso la presencia del pulgar del autoestopista con esta característica postura fija de la mano. A veces se puede asociar con micrognatia, con fisura palatina, y en los casos severos la micromelia de los fetos también es severa. Estas son las posturas fijas de algunas articulaciones que yo les mencionaba antes, no es necesario que profundicemos en más detalles, pero llama significativamente la atención las formas de las manos y de los pies. Y el tamaño del tórax suele ser normal, pero como dijimos, la cifoescoliosis es la que nos va a condicionar la sobrevida postnatal.
también pueden tener pie zambo, como otro hallazgo asociado. Y hay otras displasias que tampoco son letales, que son mucho más raras que estas, en las que no nos vamos a extender por falta de tiempo. Y volvemos al fémur corto, con el que arrancamos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en consultorio como para cerrar cuando nos encontramos con un fémur corto? Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es si realmente se puede tratar de una displasia esquelética o no, descartar todas las otras posibilidades, hacer la mejor caracterización que podamos con nuestra herramienta de ultrasonografía 2D, el detalle anatómico de todas las características de ese feto, definir fundamentalmente si esa displasia es letal o no es letal, si podemos hacer una presunción diagnóstica del tipo de displasia, y por último podemos complementar el estudio con ecografía tridimensional y TAC tridimensional, porque la tomografía tridimensional nos puede aportar algunos datos muy útiles para el diagnóstico del tipo de displasia. Esto es más de lo mismo, pero en otro gráfico de barras, con el ultrasonido 2D, vamos a ver que las barras negras que corresponden a displasia tanatofórica, o estas grises lisas que corresponden a la osteogénesis imperfecta, todas las patologías letales, las displasias letales, las vamos a diagnosticar en general todas antes de la semana 29, y a la inversa, este punteado que vemos acá, que corresponde a la condroplasia, se va a diagnosticar todo sobre el término. Fíjense que antes de la semana 22, esta característica no aparece. O sea que tenemos, las formas leves son todas de diagnóstico tardío. La ultrasonografía tridimensional nos complementa, nos permite evaluar con detalle algunos rasgos faciales, nos permite ver la redundancia de los tejidos blandos, caracterizar mejor manos y pies, ver en la reconstrucción tridimensional también las fracturas o los callos óseos. Y en cuanto a la tomografía, este fue un trabajo que se publicó en el año 2004, que proponía la utilización de la tomografía axial computada como complemento de la ecografía para la evaluación de las displasias esqueléticas, y después de eso, en el año 2010, se publicó un trabajo en nuestro país, donde participaron, entre otros, el doctor Aiello, el doctor Echegaray, el doctor Otaño, y ellos presentaron que si bien la casuística, o sea, eran pocos casos, pero de todas maneras fue un trabajo muy interesante, porque de 6 fetos que estuvieron con displasias esqueléticas diagnosticadas por ultrasonografía, en 5 de ellos pudieron hacer un diagnóstico específico del tipo de displasia. Y esto sucede porque con la tomografía y la reconstrucción ósea podemos diagnosticar o excluir la presencia de, con certeza, digamos, la presencia de fracturas óseas, reconocer la presencia de huesos wormianos, hacer una mejor evaluación de la columna, de las costillas, del cráneo, de los huesos de la pelvis, de las vértebras, y del grado de mineralización de los huesos. Entonces, pero en realidad la firma y el sello al diagnóstico definitivo del tipo de displasia recién la vamos a tener después de que el bebé nazca. Y ahí va a ser fundamental hacer un examen físico detallado a cargo de un genetista, de alguien especialista en este tipo de patología, placas del esqueleto del bebé para poder evaluar todos los huesos en forma exhaustiva. A veces se puede complementar con un examen histológico, esto no suele ser una práctica de rutina, pero a veces es necesario evaluar el hueso o el cartílago. Fundamental hacer estudios cromosómicos y principalmente genéticos para poder confirmar la sospecha diagnóstica, y a veces se puede complementar también con algún estudio químico, sobre todo, por ejemplo, en los casos en que se sospecha hipofosfatácea. Y ahora sí, para terminar, les presento un caso que vimos hace poquito en Medigen, de una paciente muy jovencita que cursaba su primer embarazo, que concurre a nuestro servicio con casi 25 semanas de edad gestacional. Ella se había hecho una ecografía en el primer trimestre que le había dado normal, no había querido hacerse la translucencia, había sido una decisión de los padres, no ella sola, sino con el papá del bebé. Tenía un segundo control en la semana 15, informado como normal, como un bebé de crecimiento normal, con una arteria umbilical única en realidad. En semana 23 se hace otra ecografía donde le dicen que los huesos largos del bebé estaban por debajo del percentilo 3, y por eso concurre a nuestro servicio para una interconsulta. Y nuestros hallazgos consistieron en, vimos que los huesos largos del bebé eran cortos y que además tenía un polidramioso. Entonces este bebé, que tenía casi 25 semanas de edad gestacional, tenía una cabeza que, si se fijan, con un DBP de 62 milímetros, un perímetro cefálico de 221,
dentro de parámetros normales para la edad gestacional, y la longitud del fémur era de 15 milímetros, francamente corto. Lo mismo pasó con el resto de los huesos largos fetales. Cuando los fuimos a evaluar, todos eran significativamente cortos para la edad gestacional. La mano fetal también era muy pequeña. Y cuando fuimos a evaluar el tórax, nos encontramos con un tórax estrecho, de aspecto acampanado, con una alteración de la relación cardiotorácica, con una alteración de la relación entre la circunferencia torácica y la circunferencia abdominal, con costillas cortas también. Y esta era la facies del bebé, donde veíamos el abombamiento frontal y el aplanamiento del puente nasal. Nuestro diagnóstico presuntivo fue que se trataba de una displasia tanatofórica. Este bebé continuó sus controles en nuestro servicio, volvió, por ejemplo, en la semana 29, prácticamente, o sea, era muy poquito lo que habían crecido todos los huesos largos del feto. Se empezaba a ver cada vez más la redundancia de los tejidos blandos, porque el bebé había empezado a subir de peso, y los huesos largos prácticamente no habían crecido. Las costillas, el tórax tampoco, seguía siendo muy estrecho, cada vez era más significativa la alteración, tanto en la relación cardiotorácica como en la relación circunferencia torácica abdominal. Las costillas eran muy cortitas, y en ese control sumamos un hallazgo que no habíamos visto en la ecografía anterior por la presentación fetal, que fue la presencia de una hemivértebra. Esta era la facies del feto en el control de la semana 30. Continuó sus controles, se realizó ecocardiografías, se hizo todos los estudios en el servicio, y finalmente el bebé nació en semana 39 con un peso normal. Si se fijan, hasta en la foto postnatal puede notarse el pequeño tórax que tenía, la redundancia de los tejidos blandos y las características faciales. Y estas son las placas, donde también se vio el macrocráneo. Ahí se vio claramente el fémur en auricular de teléfono, que por ahí las imágenes ecográficas no eran tan claras, y la platispondilia. Y este feto efectivamente fue diagnosticado como una displasia tanatofórica, este bebé, perdón, y sobrevivió 3 días y luego falleció. Eso es todo, y muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Bien, bueno, muchas gracias Carolina por la presentación, y Silvia, ahora sí ya podés desmutear el mic. Les recuerdo las consultas por el chat más ordenado, porque algunos escriben en la otra pestaña para consultas justamente, pero son más difíciles de ir leyendo. ¿Querés avanzar con las preguntas o querés que haga? Yo haría una recomendación para aquellos que se encuentran ante un bebé que nace o nace muerto y que tienen una sospecha fuerte de que puede tratarse de una displasia esquelética, de que para no perder la oportunidad del diagnóstico, que en ese momento se pueden tomar fotos. Hoy todos tenemos un celular a mano, siempre pedir autorización a los padres para hacerlo, hacer una placa, en general entra el feto completo, hacer una placa de frente y una placa de perfil, y se pueden tomar muestras. En realidad hoy el cariotipo ha quedado, digamos, casi exclusivamente indicado para una sola patología, en la que, donde si se presenta una mutación en un gen, que es el SOX9, que puede dar una cosa que se llama sexo reverso, es decir, vamos a ver fenotípicamente una nena con una displasia, pero vamos a hacer el estudio de los cromosomas y va a ser un varón. Eso, digamos, se suele ver en la displasia campomélica, que es infrecuente, pero que sería hoy como la única que queda con una clara indicación de análisis de cariotipo, y sí juntar una muestra de sangre para, digamos, tener una reserva de ADN, que esto se puede hacer en un tubo que tenga un, digamos, conservante que se llama ETA, que son en general los tubos de tapa violeta,
que están en casi todos los hospitales, o dejar una muestra en papel secante, que es el papel que utilizamos para enviar los screening, y después de allí se puede hacer la extracción de ADN para poder hacer una secuenciación de un gen o de un exoma. Bien. No, pero... Hubo una Silvia, mira, perdón. No, por eso, por las dudas, porque hubo una consulta mientras la presentación, no sé si la llegaste a ver. Yo estoy leyendo, no sé si es esta a la que te referís. Hola, soy Gerardo de Nicaragua. Acá, al igual que en Argentina, no realizamos interrupción legal del embarazo, por lo que no realizamos frecuentemente estudios diagnósticos genéticos prenatales. ¿Cuál es la experiencia en Argentina? Te lo dejo, Silvia, que es tu especialidad. No, en realidad nosotros particularmente en la provincia de Santa Fe, digamos, tenemos un protocolo de atención de las pacientes embarazadas que nos permite, digamos, en los casos en que haya una patología, y sobre todo si se trata de una displasia esquelética, que nosotros podemos tener algún grado de certeza de que pueda ser letal, o si lo podemos confirmar previamente, las pacientes pueden acceder a la interrupción legal del embarazo. O sea, Argentina tiene, digamos, en eso también algunas cuestiones de inequidad en el acceso a la salud, pero nosotros estamos dentro de una región donde está facilitado el acceso a la interrupción legal del embarazo. Bueno, acá hay una pregunta que no sé si la estoy interpretando bien. Dice, ¿cuál es el piso de edad gestacional para evaluar y sospechar las displasias esqueléticas? Porque a veces vienen al control tardío, se nos escapan. No hay como no sé si estoy interpretando bien la pregunta, pero creo que se refiere a partir de qué edad se pueden diagnosticar, y en realidad no hay una respuesta única para eso, porque cuando las displasias son realmente muy severas, a veces uno ve fémures cortos cuando hace la translucencia. No es lo más común, pero a veces sucede. Y a partir de la semana 16, las displasias esqueléticas letales generalmente ya empiezan a manifestarse con un acortamiento de los miembros. Nosotros hacemos la evaluación morfológica habitualmente a partir de la semana 20, y para esa edad gestacional no debería ya escapársenos ninguna displasia de las letales si tienen una manifestación florida. Ahora, también sucede que podemos tener un control normal del embarazo hasta la semana, incluso me ha sucedido 35, y habiendo hecho una evaluación nosotros acá en Argentina, pero realmente tal vez crecen casi normal hasta la semana 25 y empiezan a frenarse con el crecimiento, y por ejemplo las acondroplasias pueden manifestarse realmente muy tardíamente. Entonces como que no hay una edad ideal como para que uno diga, hago una ecografía hoy y me quedo tranquilo que este feto no tiene una displasia esquelética. Porque es como que las formas no letales hasta el término no pueden terminar de descartarse. Siempre, o sea, tenemos que hacer siempre un control lineal de la curva de crecimiento del bebé. Ahí estoy viendo que alguien dice, yo aclararía que es causa de TN aumentada. Sí, es verdad, es una de las causas que nos puede dar una translucencia aumentada, y también es cierto que a veces no da translucencia aumentada. Si la paciente hubiera elegido, el último caso que presenté, si hubiera elegido hacer una translucencia, es posible que hubiéramos sospechado que ese bebé tenía alguna alteración si es que encontrábamos una translucencia aumentada. Eso es real. Tal vez uno hubiera podido descartar cromosomopatías, y después decir, bueno, si no tiene una cromosomopatía, empiezo a descartar todo lo que pueda descartar de otras patologías que puedan asociarse con translucencia nucal aumentada. Sin embargo, también hubiera podido suceder que la translucencia no le diera aumentada. No sé si hay algo más. Preguntan si tienen un protocolo previo escrito como para ir completando. Me imagino que alguien que necesita. Yo viendo la charla, y es tanta la cantidad de información que vos decís, dame un machete como para ir siguiendo.
No, pero a ver, cada uno tiene que usar sus herramientas como mejor le cierren a uno. Yo no tengo nada, un protocolo previo anotado, pero sí soy muy sistemática para todas las evaluaciones ultrasonográficas de cualquier tipo. Y cuando uno es sistemático, generalmente logra acostumbrarse a lo largo del tiempo a no saltearse ningún detalle. Generalmente lo que uno sí tiene que acordarse, cuando uno, en la evaluación de un feto, sea cual sea que uno encuentra, generalmente uno empieza la ecografía y se encuentra con algún hallazgo que le llama la atención, y el error a veces es irse detrás de ese hallazgo y dejar de ver todo el resto, el árbol que tapa el bosque. Y bueno, eso es lo que no hay que tratar de hacer. Si uno logra ser sistemático y empezar y llevar siempre el mismo orden de evaluación, generalmente va a poder ver todas las características que necesita para al terminar el examen poder emitir un juicio. Pero si a uno le sirve tener un protocolo anotado, lo tiene que crear y tenerlo preparado para cuando lo necesite. Es un recurso válido, me parece. Hubo una pregunta durante la charla que era sobre las tablas de crecimiento, en realidad un comentario, cuando decían que no teníamos tablas. Ese a lo mejor la doctora Carbonielli lo quiere contestar, creo que es sobre el CLAP, eso lo vi al principio, de Uruguay, un lugar respetable y respetado. Está sin audio la doctora. Está sin audio, sí. Perdón. Vi que la doctora Uranga de La Plata, según creo, habló de las curvas de crecimiento del CLAP. Yo creí que Carolina específicamente se refería por allí a las tablas de crecimiento que tienen los equipos de ultrasonografía incorporados, digamos, dentro, y que en general son los que se utilizan, y es que por ello, digamos, una de las características es que los fetos en general parecen un poco cortos, casi siempre al final de la gestación, pero tenemos conocimiento no solamente de esas tablas, sino también de las tablas que en algún momento se estaban haciendo en conjunto con el doctor Aguirre en el Centro Nacional de Genética Médica, donde un gran grupo de médicos ecografistas cargaba los datos de sus ecografías para intentar también tener más referencia de biométricas de nuestra población. Yo quisiera hacer una aclaración en relación a lo que decía antes, por eso le robé un poco de la pantalla a Carolina, además para que tome un poco de agua. En relación a los protocolos, que es una buena pregunta. Si bien, como dice Carolina, no existe un protocolo, y hablaba de la sistematización en el estudio ante la presencia de... No es que no exista, habrá protocolos, pero nosotros no los empleamos, queremos decir. Pero sí, por ejemplo, a mí me ha servido, y debo decirlo, y un homenaje también en estos momentos, al doctor Philippe Gentil, cuyas tablas que están adentro de los ecógrafos instaladas no usamos, sin embargo, pero en las redes, en internet, quiero decir, ustedes pueden encontrar una modalidad de informe que sigue el doctor Philippe Gentil ante la presencia de una displasia esquelética, que ayuda muchísimo después para ir a esa sistematización, como que no se escapa ningún detalle. Si uno sigue esa manera de informar, cuando uno hace un informe morfológico de una displasia esquelética ecográfica, con la ecografía, entonces uno después puede sí entrar en esa sistematización a la que se refiere Carolina, y de ese modo nos vamos acercando a esos diagnósticos, a esas tablas de diagnósticos con controversia, a lo que es difícil, por supuesto, cuando uno está en la consulta, memorizar, y como que hay que tomarse un segundo tiempo para poder entrar a clasificar, como también ha referido Silvia. Nada más que eso quería decir, y hacer además un homenaje al doctor Philippe Gentil, que sabemos que su famosa y querida página y sitio de fetus.net ha tenido en los últimos tiempos un problema. Esperemos que lo hayan resuelto, así me han llegado algunas noticias. Siempre fue un sitio de consulta,
y es además es excelente y un respeto, porque mucho de lo de las displasias esqueléticas y otras patologías fetales, en ecografía le hemos aprendido del doctor Philippe Sentí, así que valga el reconocimiento. Bien. Sí. Bueno. Queda pendiente TC con reconstrucción ósea o resonancia magnética. Nosotros realmente no tenemos mucha experiencia en resonancia magnética. Para la parte ósea nos ha resultado muy útil, sin embargo, la reconstrucción tridimensional. Si se cuenta con gente, con un equipo médico, digamos, que tenga experiencia en la lectura de la resonancia magnética, podría ser una herramienta válida. Nosotros preferimos usar para la parte ósea la tomografía. Bien. La consulta de Luciana Simes. ¿Se puede hacer diagnóstico genético por secuenciación para poder hacer diagnóstico fetal por punción de sangre fetal antes de la semana 22? Estás muteada. Estás en silencio, Silvia. Yo me muteo casi. ¿Me podés volver a leer la pregunta? ¿Se puede? ¿Me podés volver a leer la pregunta? ¿Se puede hacer diagnóstico genético por secuenciación para poder hacer diagnóstico fetal por punción de sangre fetal antes de la semana 22? O sea, hay como una redundancia en realidad, porque ella me dice, ¿se puede hacer diagnóstico genético quizás en un embarazo previo? Sí, de cuáles son los genes mutados, ¿está? En sangre o en cualquier otro tejido, en líquido amniótico, en vellosidad corial, en sangre fetal, en el momento tanto de intraútero como posteriormente, o sea, desde donde uno tenga ADN, si tiene una orientación clara de cuál es la patología, se puede hacer directamente la secuenciación del gen que uno piensa que está afectado. Si no, hoy lo que rinde más son los paneles de genes, porque a veces diferentes genes dan un mismo cuadro clínico. Entonces, por eso es que preferimos y funcionan muy bien los paneles de genes. Y luego, obviamente, si una patología es recesiva, es decir, que tiene un 25% de probabilidades de riesgo de recurrencia, se puede tomar una muestra nuevamente de líquido amniótico, de vellosidad corial o de sangre fetal. En realidad, líquido amniótico y vellosidad corial tienen menos riesgo que una cordonocentesis, pero digamos de cualquier tejido de un nuevo embarazo se podrá corroborar si están presentes esas mutaciones en el nuevo embarazo, para conocer si este feto viene afectado o no. Eso se podría hacer desde semana 12 con vellosidad corial, desde semana 16 con una muestra de líquido amniótico, o digamos semana 18, 19, cuando estuviera accesible para tomar de cordonocentesis. Hay muchas patologías que sabemos, sobre todo las letales, que, digamos, tienen, la mayoría son mutaciones nuevas, por lo tanto el riesgo de recurrencia que podrían tener es bastante bajo, digamos, y la que más se encuentra asociada de las mutaciones de novo es la acondroplasia, que se puede dar por mutaciones germinales de la línea, sobre todo espermática, pero también puede ser en la línea materna.
No sé si eso contesta la pregunta de quien lo hace. Bien, cualquier cosa hay lugar para la repregunta. Bueno. Que de hecho surgió con lo de la resonancia, plantean el tema de la radiación, que la resonancia es menos nociva que la tomografía. Exacto. La radiación. Y eso creo que no me estoy... A ver, no. Después, bueno, hay muchos agradecimientos, muchísimos, Bien. desde Bien. Uruguay. Bueno. De hecho, bueno, Corrientes, Salta, Yo, mientras Mendoza. tanto, si te parece, te interrumpo un ratito. Sí. Quiero invitarlos a todos que el jueves próximo vamos a volver a reunirnos con la doctora Silvia Godoy. Vamos a estar presentando las patologías de la vena umbilical, que son bastante infrecuentes y muchas veces hay mucho desconocimiento sobre el tema y sobre qué tan importante puede ser o no un hallazgo patológico a nivel de vena umbilical. Así que a los que quieran acompañarnos, el jueves próximo nos podemos volver a encontrar. La doctora y yo trabajamos juntas en Medigen y vamos a traerle algunos casos para compartir. Bien. Si te parece, Perfecto. creo que por el horario podríamos ir cerrando. Ya estamos. Perdón, yo todavía Sí. sigo por la proximidad acá con la doctora, seguimos cuidándonos. Lo que quería comentarles es que después, en esta serie de 4 primeros webinars que habíamos encarado, hemos invitado, como nosotros también tenemos consultores, más allá de que somos un grupo, un staff, tenemos consultores a los que cuando tenemos alguna patología la compartimos. Vamos a tener el gusto después de escuchar al doctor Matías Elena de Mar del Plata, un amigo nuestro muy querido y creo que querido por todos los que lo conocen en Argentina. Debe ser una de las pocas personas en el mundo que no tiene enemigos, fíjate vos. De verdad, además alguien que conoce mucho de corazón fetal también, a pesar de venir de la obstetricia y no de la cardiología, y que en estos últimos tiempos le ha dedicado mucha atención al estudio y al análisis, a la detección de cardiopatías por ecografía en el primer trimestre, y ese va a ser el tema el cual va a desarrollar. Así que hemos estado conversando con él, así que después de este webinar de la próxima semana, la otra semana vamos a tener el gusto y el honor y el placer de escuchar, que además tiene una gran capacidad docente, Matías, así que los invitamos también para ese evento. Yo creo que un poco, Gustavo, en función del tiempo y de lo extenso, y más allá de la capacidad docente y de explicación que han tenido Carolina y Silvia, daría un poco por terminado este webinar, y todas las consultas, si ustedes nos la pueden acercar, seguro van a ser compartidas y discutidas, y agradecemos la participación de todos y las consultas, y seguramente vamos a aclarar algunos de los dilemas que han ocurrido. Así que de mi parte, de la parte nuestra de Medigen, nuevamente agradecerles a ustedes, a Digimed, por este apoyo a nuestras actividades científicas. Bueno, muchas gracias, Miguel. No, gracias a ustedes. Gracias, Carolina. Muchas gracias a todos. Bien. Bueno, los esperamos el jueves próximo. Gracias. Adiós.